ya tenemos esta primera columna aquí. Ya es 1, 0, 0. Entonces, una vez que hago eso, ahora me voy a enfocar en esta fila de acá. Entonces, esta de aquí tiene que parecerse al 0, al 1 y al 0. Entonces, aquí viene otro punto importante. En este caso, yo no puedo hacer un 1 donde hay un 0 multiplicando un escalar. ¿Verdad? Los 1 se hacen con los escalares, multiplicación de escalares, y los 0 se hacen con el pivote. Pero entonces yo lo que sí puedo hacer en esta parte de acá es que yo sí puedo, por ejemplo, intercambiar estas filas de manera que con el menos 4 sí puedo hacer un 1. Sí puedo hacer ese 0. Perdón, ese pivote de 1. Entonces vamos a otra vez intercambiar filas. Voy a intercambiar la fila 2 con la fila 3. Eso quiere decir que entonces lo que tenemos en la fila 1 va a seguir siendo fila 1. Entonces 1, 2, 3, 0, 0, 1. Y vamos a intercambiar de posición. Entonces ahora es 0, menos 4, menos 8, 1, 0 y menos 3. Y en la última va a ser 0, 0, menos 4, 0, 1, menos 2. Entonces ya tengo un valor aquí céntrico, que es este de acá, donde sí puedo trabajar un escalar y convertirlo en un valor de 1. Y ven que mientras estamos haciendo todos estos cambios, la matriz de la derecha se está viendo transformada, se está cambiando. La matriz que se está cambiando al lado derecho es lo que va a resultar siendo mi matriz inversa. Entonces, por eso es que hacemos todos estos procedimientos. Entonces vamos ahora a pasarnos a la parte de arriba. ¿Cómo quito ese menos 4? Bueno, utilizo un escalar por fila. Eso lo vamos a utilizar con otro color. Ya usé morado, ya usé rojo, estamos usando azul, entonces usemos el celeste. Entonces, el escalar por fila, ocupo eliminar ese menos 4. ¿Cómo lo elimino? Bueno, elimino el menos con un menos y elimino el 4 dividiéndolo con 4. ¿En cuál fila? En la fila 2 porque es donde ocupo hacer el pivote. Ocupo enfocarme como en este valor de aquí, este menos 4. Entonces, para cancelarlo y convertirlo en 1, tengo que usar este valor de acá. Por lo general es eso, cuando quiero convertir un 1 voy a usar como 1 sobre el valor que quiero eliminar y tengo que fijarme en qué signo tiene para saber si tengo que meterle un menos o no para que siga siendo positivo. Entonces quiere decir que solo la fila 2 se va a ver afectada. Entonces vamos a tener el 1, el 2, el 3. Vamos a cambiar aquí. El 0 y el 1. Y la fila 3 tampoco se va a afectar. Entonces 0, 0, menos 4, 0, 1, menos 2. La fila del centro ahora sí se va a ver afectada. Bueno, voy con la primera parte. Entonces con 0 tengo que multiplicarle al 1/4, al menos 4 también, al menos 8 también, al 1, al 0 y al menos 3. Esos son todos los valores que están en mi fila 2. Entonces si yo multiplico 0 por el menos 1/4, sigue siendo 0. Entonces aquí vamos a poner 0. Por lo general ya cuando dicen los ceros de la primera columna, ya esos no se van a ver alterados. O sea, ya esos van a seguir siendo 0 sin importar el cambio que yo haga en filas, sin importar los escalares, sin importar el pivoteo, siempre van a mantenerse como 0. Los que ya hice. Con 4, que es el que quiero eliminar, es 4 por el menos 1/4. Si usted calcula eso te da 1, que era el 1 que estábamos buscando. Menos 8 por menos 1/4, eso me da 2 positivo, entonces aquí pongo un 2. Luego es 1 por el menos 1/4, eso me da menos 1/4, entonces ya aquí tengo una fracción, esa la vamos a tener que dejar ahí. 0 por menos 1/4 es igual a 0, entonces aquí es 0. Y el último que teníamos era menos 3 por menos 1/4, eso me da 3/4 positivos, entonces 3/4. Venga, y ya tenemos los dos primeros valores de esa columna número 2 semejantes a la matriz identidad. Son estos dos valores de aquí. Quiere decir que ¿cuál me falta? Bueno, me falta cambiar este 2 por ¿cuál? Por un 0. ¿Cómo hago eso? ¿Cómo convertía yo ceros? Utilizo el pivoteo para convertir ese 0
ese 2, por ejemplo, en 0. Entonces el pivoteo lo estamos usando con, dependiendo de cuántos hagamos, con morado y con verde. Vean que debajo del 1 ya hay un 0, entonces yo ahí ya no tengo que hacer pivoteo porque ya está el 0. Pero el 2 que está arriba sí ocupo hacer un pivoteo, entonces este 2 lo vamos a usar con morado. Entonces va a ser la fila 2, que es el que tiene el pivoteo, que es el 1. Más la fila 1, que es donde va a caer ese resultado. ¿Y cómo elimino el 2? Bueno, con menos 2. Es el mismo valor, pero con signo contrario. Entonces ya puedo así aumentar aquí. Lo tenía como más pequeño para ver la matriz de abajo, pero ya puedo aquí. Entonces quiere decir que la matriz en la fila 3 no se va a ver afectada. Entonces puedo copiar 0, 0, menos 4. Puedo hacer la línea divisora. Que esta matriz se le llama matriz aumentada cuando hacemos este tipo de cosas. 0, 1 y menos 2. Mi matriz F2 es, perdón, mi fila 2 es el pivoteo, entonces ese se va a mantener intacto. Va a ser 0, 1, 2, menos un cuarto, 0 y 3 cuartos. El que sí se va a ver afectado es la parte de arriba. Entonces, voy a tener que multiplicar el 0, el 1, el 2, el menos un cuarto, el 0 y el 3 cuartos, que son todos los elementos de la fila 2. Entonces va a ser menos 2 por 0 más el valor que estuviera en la posición de esa misma columna. En este caso va a ser 1. Eso me va a dar 1. Entonces aquí me va a quedar 1. Entonces vean que, como les comentaba, la primera columna que ya estaba lista no se va a ver afectada por ningún cambio que yo haga. Voy con menos 2 por 1 más el valor que está en la posición de esa fila, que es 2 o esa columna. Esto es 0, que es lo que estábamos buscando. Entonces aquí ya formamos la segunda columna de nuestra matriz e identidad. Sigo con los demás. Va a ser 2, bueno, menos 2 por 2 más el valor que estuviera arriba, que es 3. Entonces eso me da menos 4 más 3, eso me da menos 1. Entonces aquí vamos a poner menos 1. Voy a quitar esa rayita que puede que a ustedes les estorbe, que no la estamos usando. Luego voy con el menos un cuarto más, por el menos 2 más la posición que estuviera, el 0. Entonces eso va a ser un medio positivo. Luego va a tener el menos 2 por 0 más la posición que estuviera arriba, que era 0. Entonces eso sigue siendo 0. Aquí vemos 0. Bueno, aquí no les puse, esto es un medio, ¿verdad? Porque se simplifica. Y el último es el menos 2 por el 3 cuartos más la posición que tuviéramos arriba, que era un 1. Ese menos 2 por 3 cuartos es menos 3 medios. Menos 3 medios más 1, habría que hacer la suma. Menos 3 medios más 1, entonces menos 3 medios más 1. Eso es menos 3 más 2 entre 2 y eso es menos un medio. Entonces aquí ponemos menos un medio, menos un medio. Y aquí arriba también menos un medio. Voy a borrar esto porque ya no lo voy a ocupar. Usted puede detenerlo antes de que yo lo borre. Ok, y vamos a quitar este chunche de acá, que ya no lo ocupo. Muy bien, ya casi terminamos, chicos. Nos faltan dos pasitos más. Vamos ahora a formar esta matriz de acá, esta columna, que es el 0, 1, 1, en esta columna de acá. Entonces, vamos a hacerlo así. Vamos a primero hacer el pivote. ¿Cómo hacíamos el pivote, que es el 1? Lo hacemos primero con un escalar. Casualmente es el mismo escalar que ya utilizamos. Va a ser menos un cuarto, fila 3. Entonces quiere decir que todos los valores que yo tengo aquí, la fila 1 se va a ver sin afectar, entonces la mantengo igual. Entonces un medio, 0, menos un medio. La segunda fila también, entonces 1, 0, 1, 2, menos un cuarto, 0 y 3 cuartos. Y la última sí se va a ver afectada. Entonces con el 0 da 0, con el otro 0 da 0, con el menos 4 da 1, porque es lo que estaba buscando. Con 0 da otra vez 0,
con 1 da menos 1/4 y con menos 2 me va a dar 1/2 positivo. Ya casi terminamos. Tenemos que eliminar estos dos valores de aquí. Vamos a apuntarlos acá. Vamos a eliminar estos dos valores de aquí. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos con los pivotes. Voy a hacer un pivote con morado, que va a ser el de la fila 1. Entonces fila 3 más fila 1. Y vamos a hacer en verde la fila 3 más la fila 2. Entonces, ¿cómo elimino la fila con morado, que es la fila 1? Solo tengo que sumar la fila 3 con la fila 1. ¿Por qué? Porque ya está el valor que ocupo ponerle. O sea, el factor que tendría que ponerle es un 1, que es el mismo. Entonces, ahí no tengo que ponerle nada. En el caso de la fila 3 con fila 2, ahí sí tengo que utilizar un elemento. Es el signo contrario. Entonces, aquí es menos 2. Entonces, vamos a copiarlo. Va a ser aquí. Entonces, fila 3 no se ve afectada. Entonces, 0, 0, 1. Entonces, 0 menos 1/4, 1/2. Y los otros sí se van afectados. Estos primeros no se van a ver afectados, porque ya vimos que sin importar los cambios que hagamos, no se ven afectados. Los dos que puse en rojo son exactamente los que sí se van a ver afectados, porque es lo que buscamos. Entonces, en este caso, va a ser menos 2 por 1 más 2. Aquí va a ser 0. Y 1 más menos 1 va a ser también 0. Y vean que entonces al fin hemos logrado conseguir la identidad del lado izquierdo. Quiere decir que lo que me quede del lado derecho va a ser mi matriz inversa. Entonces ahí sí tengo que tener más cuidado. Entonces vamos a multiplicar estos valores de aquí con el 1 y con el 0. Entonces voy a empezar con fila 1. No, perdón, fila 2. Voy a ir en orden. Entonces menos 2 por 0 es 0. 0 más el menos 1/4 me va a quedar el menos 1/4. Ese no se ve afectado. Menos 2 por el menos 1/4 me da 1/2. 1/2 más 0 me da 1/2. El 1/2 por menos 2 me da menos 1. Menos 1 más 3/4, hacemos el cálculo. Menos 1 más 3/4, bueno, el menos 1 es menos 4/4 más 3/4, eso es menos 1/4. Entonces eso nos da menos 1/4, y lo ponemos acá. Menos 1/4. Ya ahí trabajamos con fila 2, voy con fila 1. Entonces es sumar las filas como están. Entonces 0 más 1/2 es 1/2. Menos 1/4 más 0, menos 1/4. 1/2 menos 1/2, 0. Entonces con todo este proceso que acabamos de resolver, quiere decir que mi matriz inversa se ve expuesta por esta sección de aquí, que vamos a marcarla. Mi función inversa es esta función o esta matriz de acá. Entonces vamos a ponerlo acá. Voy a quitar el nombre de aquí de los procesos que hicimos. Usted puede volverse y anotarlos. Verá, yo voy a copiar esta sección de aquí. Vamos a copiarla. Vamos a pegarla aquí. ¿Verdad? Y que entonces quiere decir que nuestra matriz inversa, que la denominamos como a a la menos 1, es igual a esa función de ahí. ¿Después de qué? Después de haber hecho los procedimientos o productos de Gauss y de Gauss-Jordan. Entonces, eso sería todo por este video. Yo sé que pudo haber sido un poco extenso. Mi recomendación aquí es hacer como estaba haciendo yo al principio. Ya para lo último, pues ya habíamos manejado un poquito más el concepto. Entonces, es ir poniendo como los valores de cada fila e ir multiplicando uno por uno. Así usted tiene un orden de si ya multiplica todo y que tiene que sumar o que tiene que restar, ¿verdad? Se ve un poco extenso y el problema de este tipo de ejercicios es que si te equivocas en una fila o en una columna, el error se va a ir acarreando con el resto de los ejercicios, con los restos de movimientos que hagas de filas, que hagas de pivote o que hagas de escalares y te puede ver afectada tu matriz, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado con este tema. Este es el primer video. Los ejercicios los voy a poner hasta el final del último video que hagamos esta semana. Entonces puede ir usted a ver el siguiente video, que es de propiedades de matrices inversas y de matrices transpuestas.